5, 4, 3, 2, 1. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo hablaba del impresionante y aterrador potencial de la energía atómica. Lo que cambió todo fue un discurso pronunciado por el presidente Eisenhower en diciembre de 1953 en Naciones Unidas, al que llamó Átomos para la Paz. Las bombas atómicas actuales son 25 veces más potentes que las armas con las que se inició la era atómica. Comenzó el discurso cargado de pesimismo y fatalidad y luego da un giro y termina como una hermosa historia de cómo la energía atómica traerá bendiciones y salud y prosperidad al mundo. Esta enorme fuerza destructiva puede convertirse en una gran bendición para el beneficio de toda la humanidad. El discurso del presidente fue transmitido a 74 bases militares en el extranjero por el servicio de prensa USIA, evitando que los comunistas distorsionaran o malinterpretaran las propuestas de Norteamérica. Átomos para la Paz se internacionalizó de inmediato. En las embajadas americanas de todo el mundo se dio inicio a la campaña de la USIA. La propaganda en torno a Átomos para la Paz incluía exposiciones itinerantes. La gente podía ver artefactos nucleares. Estas exposiciones atraían a multitudes en todo el mundo. La exposición en Berlín Occidental fue visitada por 250,000 de personas, incluyendo miles del área soviética. En India, el primer ministro Nehru visitó la exposición y compartió la experiencia con miles de sus compatriotas. De todos los países a los que se dirigió la propaganda de Átomos para la Paz, ninguno fue más importante para el gobierno estadounidense que Japón. El 1 de noviembre de 1955 se inauguró la exposición estadounidense Átomos para la Paz en el Parque Ibiya en Tokio. Estados Unidos envió exposiciones a Japón. Promovió el trabajo de los científicos japoneses para el estudio de la energía. Átomos para la Paz ayudó a enviar el mensaje de que ellos eran los buenos. En cierto modo ayudó a encubrir la mala reputación creada por Hiroshima y Nagasaki. Se alentó a la población en general a ver el lado positivo de las cosas, demostrando que el entusiasmo por esto estaba floreciendo en todo el mundo. ¿Fue gracias a la propaganda o a la política? La respuesta es que fueron ambas. Fue un esfuerzo para influir en la percepción de la población y cambiar la forma en que la gente hablaba de la energía nuclear. Voté en contra de la energía atómica porque pensaba que era del diablo. Ahora sé que estaba equivocado. Por otra parte, era una iniciativa seria y genuina para difundir lo que consideraban los beneficios de la energía atómica en todo el mundo. La Voz de América comenzaba a transmitir a todo el mundo las palabras del presidente en 43 idiomas. El potencial de la energía nuclear con fines civiles parecía ser un modelo global de progreso. Todos los países involucrados querían participar en el desarrollo de este nuevo y prometedor futuro de la energía atómica. La energía nuclear fue una de las tecnologías con las que te diferenciabas como país de alta tecnología o como un país promedio. Si eras un joven científico o ingeniero que se graduaba en la universidad en la década de los años 50 en los Estados Unidos, estabas en una posición muy privilegiada. Quizás se podría hacer una comparación con la burbuja.com en los años 90, pero es más grande que eso. Los científicos se habían presentado como unos magos, los sabios, los hechiceros, que lograrían llevar todas estas maravillas al futuro. Estaban dentro de un mundo mágico. Los científicos que estudiaban esto eran personas fascinantes y formaban parte de un grupo de élite muy selecto. Los británicos crearon la primera planta nuclear de uso civil en Calder Hall, en el Reino Unido. Como era de esperarse, en un evento tan importante, la reina asistió para realizar la ceremonia de encendido. Gran Bretaña tomó la delantera en esta segunda revolución industrial. El gobierno británico se mostró triunfante al ser la primera nación en lanzar un programa de energía nuclear.
Gran Bretaña se veía a sí misma como la pionera de la energía nuclear. Fuimos los primeros con una central nuclear y nuestra tecnología lideraba el mundo. Pero otros países no se quedaron atrás. Francia iniciará la producción de energía de origen nuclear y se posicionará como una de las grandes naciones atómicas junto a Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra. Cuando de Gaulle llegó al poder tras la Segunda Guerra Mundial, su principal preocupación era restaurar la gloria de Francia, la posición de Francia como una potencia mundial. En octubre de 1945, el general de Gaulle firmó la orden para crear la Comisión de Energía Atómica. Incluso hubo un ligero engaño al explicar para qué se usarían estos nuevos y relucientes reactores. La primera central nuclear en Francia se presentó como un prototipo para la generación de electricidad y por eso se generó tal algarabía. Ahora se desvelan los aspectos de este logro que permitió a Francia entrar en el ciclo del uso industrial de energía nuclear. La verdad es que desde el principio, los reactores Marcul fueron concebidos para optimizar la producción de plutonio para uso militar. Calder Hall no era un reactor de potencia, su propósito era producir plutonio para hacer armas. La electricidad era un subproducto útil, y de hecho ese objetivo no estaba conectado al reactor. Y los gobiernos no eran los únicos que daban un mensaje nuclear positivo. Las empresas nucleares privadas también se sumaron al proyecto. General Electric fue muy importante en esto. Trabajaron mucho en el tema. Crearon una historieta. Escribieron guiones de películas en colores brillantes y llamativos y personajes muy interesantes. Empecemos por conocer a una autoridad en la materia, el Dr. Átomo. El estado de ánimo de la población fue estimulado por las nuevas centrales atómicas que surgían a su alrededor. Los reactores se convirtieron en atracciones turísticas. En Marcul había un mirador donde los turistas podían ver los modelos del reactor y una vista panorámica del lugar. Crecí en Essex, pasaba mis vacaciones en las cercanías del río Blackwater. Recuerdo bien que conducíamos por pequeñas carreteras rurales, pero cuando nos acercábamos a Bradwell, notábamos cómo la carretera se hacía más amplia e impresionante. Se podía ver la desembocadura del río y a su lado la central nuclear muy limpia e imponente. Parecía muy moderna, incluso futurista. Pero nadie sintió la emoción tanto como los que fueron parte de esto. Me sentí orgullosa de trabajar en Bradwell. Cuando miro hacia atrás pienso, sí, estuve allí, fui parte de eso. Ya estoy aquí. ¿Cómo estás? Sentíamos que estábamos a la vanguardia de la tecnología. ¿Cómo estás? No solo era Bradwell, era el país entero que con mucho orgullo y la frente en alto decía, podemos hacerlo. Ha sido muy interesante. Han pasado 50 años desde entonces, tenía mucho más cabello. Uno de mis trabajos era probar los materiales en busca de fallas, defectos, y solía subir al interior del edificio del reactor, a la estructura principal dentro de los conductos y probar todas las soldaduras. El nuevo traje diseñado para los trabajadores de las plantas atómicas británicas parece una versión en grande de una Macintosh. Una vez dentro y con la cremallera cerrada, todo lo que queda es bombear aire comprimido para que el usuario pueda respirar fácilmente. Nos vestíamos como un hombre Michelin, con ropa especial. Tenía una tubería especial que suministraba aire a mi cuerpo para respirar. Y también con laringófonos conectados. Luego subíamos a cada una de las partes del reactor, a las calderas, etc. Nos admiraban porque la gente de las plantas de carbón solía venir a nosotros y decir, vaya, estás tan limpio. Sí. ¿No es maravilloso el entorno tan limpio en el que trabajas? Podríamos haber ido a una vieja central de carbón y hacer lo que Tony y yo hacíamos y hubiésemos salido negros. Al otro lado del mundo, los gigantes de la ingeniería americana estaban tan entusiasmados con la energía nuclear que estaban dispuestos a todo por ella. Lo que hicieron fue ofrecer contratos tipo precio bajo o llave en mano. Por lo tanto, lo único que tenía que hacer la empresa de servicios públicos era ir al reactor una vez construido, girar la llave y encenderlo. Parecía que no había riesgo en la construcción de una central nuclear, porque el precio era bajo y los proveedores Westinghouse y General Electric garantizaban ese precio. Y entonces llegó la fiebre del oro, en la que todos los involucrados en el negocio de la electricidad decían, necesitamos energía nuclear también. Pero no todo el mundo estaba tan entusiasmado. I went down to bodega by the sea.
Había un plan para construir un reactor en Bodega Bay, California. Las protestas empezaron por parte de los habitantes del lugar preocupados por el paisaje. La gente decidió hacer un poco de investigación y comenzaron a preocuparse por la radiactividad que liberaría la planta en funcionamiento normal. Los pescadores locales decían, ¿podremos vender el pescado o la gente pensará en la radiactividad? También existía la alta probabilidad de un accidente en la planta nuclear que pudiera liberar mucha más radiactividad. Su estrategia más interesante fue soltar un montón de globos y cuando bajaron podías notar que tenían mensajes diciendo, esto podría tener la radiactividad de los reactores. Lo que las personas no sabían era que ya habían ocurrido una serie de accidentes industriales importantes en instalaciones nucleares en Canadá, en Suiza, en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Hubo un gran incendio en Windscape y nunca se me informó. Lo descubrí cuando fui a Japón. Estaba hablando con el ministro japonés y me dijo, dígame cómo se están ocupando de las consecuencias del incendio. Le dije a mis funcionarios, ¿qué incendio? No queríamos molestarlo, ministro. Bodega Bay logró persuadir a la compañía eléctrica local de abandonar la planta. Y era la primera vez que una propuesta nuclear de este tipo llegó a fracasar debido a la oposición de la población. E iba a ser la primera de muchas. Cuando fui por primera vez a los Estados Unidos como ministro, me dijeron que tenían una política 2000 en el 2000. Harían 2000 centrales nucleares para el año 2000, pero la oposición local era tan fuerte que no pudieron hacerlas. Había activistas que luchaban individualmente contra plantas específicas en todo el país. Entonces Ralph Nader convocó una conferencia llamada La Masa Crítica, que reunió a 1,400 de estos activistas, y esto sirvió para decir, no estamos solos. Fue frustrante hacer frente a lo que a veces veía como la ignorancia organizada. Y era frustrante lidiar con profesionales como Ralph Nader, que seguían estimulando este tipo de cosas. En caso de ocurrir una catástrofe en una central nuclear, podría provocar 45,000 muertos, más de 100,000 heridos, 17,000 millones de dólares en daños materiales, con un área contaminada del tamaño de Pensilvania. Hubo algunos científicos e ingenieros nucleares que ayudaron a esta oposición. Contábamos con 2 maravillosos ingenieros de General Electric que renunciaron y se convirtieron en denunciantes. Testifiqué ante la Comisión de Regulación Nuclear. Dije que la garantía de calidad de una tostadora es mayor que la de los instrumentos que controlan una central nuclear. Por otro lado, tuvimos apoyo involuntario. El director del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, Alvin Weinberg, siempre albergó la preocupación de que no debería haber una central nuclear aquí y otra allí, que era mejor tener 6 en una reserva nuclear para poder utilizar lo que él llamaba un pequeño grupo de científicos e ingenieros altamente capacitados para gestionarla. Sabía cuáles eran los riesgos, pero un día me dijo, ¿sabes lo que nos estás pidiendo a todos los científicos e ingenieros nucleares que hagamos, Ralph? Le dije, ¿qué? Nos pides que renunciemos a una vida de conocimientos y a nuestra carrera, y eso es muy difícil de hacer. Pero cuando la oposición crecía en confianza, los acontecimientos mundiales hicieron que la energía nuclear pareciera mucho más atractiva. En 1973, los grandes productores de Oriente Medio cortaron los envíos de petróleo a los principales países consumidores. Cuando se levantó el embargo, el precio del petróleo en el extranjero había subido de 3 a 12 dólares el barril, 4 veces más que antes. Esta nación, en 1980, podría tener toda la energía que necesita, pero no escriben un artículo sobre esto, porque van a alarmar a sus lectores si lo hacen. Este tema asusta a la gente. La energía nuclear. Piensan en la bomba. Piensan en la posibilidad de que la central explote. Mi casa, en San Clemente, está a unos 19 kilómetros de la planta de energía nuclear Southern California, Edison. ¿Es segura? ¿Produce energía? Es energía limpia. Y Estados Unidos, que fue el primero en encontrar el secreto del átomo, está atrasado en el desarrollo de la energía nuclear. El presidente Nixon propuso expandir la energía nuclear con el fin de sacar a los Estados Unidos del grupo de la OPEP.
Pero incluso el apoyo de Nixon no pudo ocultar un problema bastante apremiante. Se hizo evidente de inmediato que los contratos llave en mano estaban infravalorados. El coste de cada reactor y de la central nuclear que lo rodeaba, esos costes se duplicaban cada 2 años y luego se duplicaban de nuevo. Y a medida que el coste de la construcción de los reactores subía más y más, era evidente que no podían permitírselo. Fue insostenible. Mientras los estadounidenses se preguntaban si podían permitirse ampliar su programa de energía nuclear, al otro lado del Atlántico los franceses no podían permitirse no hacerlo. Cuando llegó a cuadruplicarse el precio del petróleo, la conmoción fue muy fuerte, ya que el 68% de la electricidad venía del petróleo y había pocos países preparados para eso. En Francia tenemos de todo, pero nos hace falta una cosa esencial: el petróleo. El petróleo es algo que compramos a otros países y es costoso, muy costoso. De repente nos dimos cuenta de que nos habíamos vuelto dependientes del petróleo y ahora era inaguantable. Sí, en efecto, cuando comenzó la crisis del petróleo, Francia tenía claro que se salvaría solo con la energía nuclear. ¿Por qué la energía nuclear? Pues por la electricidad. El único sector en el que el petróleo podía ser sustituido con facilidad era el sector eléctrico, porque en 1973 ya teníamos una primera generación de reactores nucleares. Incentivado por la crisis del petróleo, el gobierno francés se apresuró a aumentar el número de centrales nucleares en el país. Un sábado por la mañana, el ministro de Energía me llamó y me dijo: escucha bien, te haré una pregunta y quiero una respuesta honesta. ¿Cuántas plantas nucleares se pueden construir por año? ¿3, 4, 5, 6? Conversamos toda la noche para encontrar una respuesta y llegamos a la conclusión que entre 6 y 7. Y no tenían que preocuparse por lo que pensaría la población. Cuando se trata de tomar estas decisiones, lo hace un pequeño grupo de personas de EDF, de la Comisión de Energía Atómica, la alta administración. El Estado representa a la población, las decisiones las toman los entes poderosos. En Francia, una vez que se autorizaba la construcción, se ejecutaba la obra. En Norteamérica las cosas eran más complicadas. Estados Unidos estaba muy fragmentado. Había unas 2.800 compañías eléctricas diferentes. De 108 reactores, había 3 que eran idénticos y 101 que eran diferentes entre sí. Cambiaban los diseños en un frenesí competitivo para tratar de adelantarse al otro, y eso significó que los tiempos de construcción de las plantas nucleares simplemente se dispararon. Pero esa no es la forma correcta de hacer negocios. Durante las 2 décadas siguientes, los franceses se embarcarían con éxito en el programa nuclear más ambicioso del mundo. Los estadounidenses solo podían mirar y asombrarse. Mientras que Francia construyó 58 reactores, Estados Unidos canceló 200. ¿Esa fue la diferencia? Mientras tanto, los vecinos de Francia tenían sus propios problemas. En los años 70, Alemania Occidental vio crecer uno de los mayores movimientos contra la energía nuclear en Europa Occidental, quizás de todo el mundo. La gente estaba preocupada porque había empezado a oír que alrededor de las centrales nucleares alemanas había enfermedades inexplicables o cambios en el ambiente. Debemos recordar que Alemania tiene una historia particular, una historia bélica. Fue parte de la Guerra Fría, en la que las armas nucleares jugaron un papel importante. Había mucha incertidumbre y se intensificó con la intención de usar energía nuclear. El lugar en el que se originaron las protestas fue en un pequeño pueblo del sur de Alemania llamado Wil, donde se iba a construir una nueva central eléctrica. Algunos grupos locales intentaban impedir por todos los medios la construcción de la obra. Al final solo quedaba una opción: ocupar la obra.
Los artículos serán confiscados. Se agolparon en el lugar decenas de miles de personas, muchas para que la policía pudiera manejarlas. Establecieron un campamento, tocaban la guitarra y cantaban canciones sobre la libertad, el amor libre, la justicia y esas cosas. Los enólogos de Kaiserstuhl hablaban con los estudiantes, con los periodistas, con los expertos. Se convirtió en un punto en el que confluían enormes conocimientos contrarios que serían la base del movimiento antinuclear alemán. Pero las pacíficas charlas de Bill pronto se convirtieron en escenas violentas. Dondequiera que se planeara construir un reactor, había protestas y a menudo se producían enfrentamientos con la policía. En Brockdorf, en 1981, unas 150,000 personas participaron en una manifestación que era ilegal. En febrero, bajo el frío glacial. El Estado respondió de forma totalmente desproporcionada. Lanzaron gases lacrimógenos, desplegaron cientos de policías desde helicópteros que, al llegar al suelo, comenzaban a golpear a la gente. En Calca hicieron cateos a fondo, nos desalojaron del lugar y no nos permitieron entrar de nuevo en la obra. Los manifestantes de ambos lados del Atlántico habían activado las alarmas ante la posibilidad de un accidente en una central nuclear, temores que la industria siempre desestimó, hasta una mañana de marzo de 1979. Llegué al trabajo y el comisionado corrió hacia mí. Era John Ahorn. Me dijo, ¿puedo usar tu auto? Le dije, por supuesto. Voy a mi oficina y es entonces que me entero de que teníamos un problema. Harrisburg, Pensilvania. Accidente en una planta de energía nuclear. Un portavoz dijo que una bomba de agua de alimentación se rompió esta mañana, lo que ha causado el cierre de la planta de energía nuclear de 3 Mile. La gente piensa que en una emergencia, el personal comienza a correr de un lado a otro en la sala de operaciones. En realidad, todo se ralentiza un poco porque lo que se siente es incertidumbre sobre lo ocurrido. Busqué un monitor de radiación y caminé alrededor de toda la planta, leyendo los niveles de radiación, y descubrí que la administración a cargo de la planta y el personal que la operaba estaban mal preparados, ya sea para operar la planta o para hablar al respecto con la gente. La información era contradictoria. Los medidores marcaban una radiación muy alta. Los expertos decían que esos medidores debían estar equivocados. Lo más abrumador era la falta de información. Todo era muy confuso. Recuerdo que Walter Cronkite cerró su programa de noticias esa noche mostrando una vista aérea de una torre de refrigeración, diciendo, tengo miedo. No era algo que demostrara presencia de radiación en absoluto, pero eso es lo que estaba mostrando. Yo estaba en el estudio de Saturday Night Live y Gilda Radner, una comediante muy famosa, estaba muy asustada y preguntó a sus colegas si iban a morir. Esto asustó a la gente de la costa este de los Estados Unidos. Fue algo muy inesperado y la sensación era de que todo era mucho peor que cualquier cosa que uno podría haber imaginado. Hubo algunos accidentes no tan graves, pero nada como lo ocurrido en 3 Mile Island. Y cuando eso ocurrió, creo que toda su estrategia se vino completamente abajo. Ya no se podía afirmar que las centrales nucleares eran seguras. Fue un momento determinante. They are the rulers, they say which way to go. We are the people. They are nuclear madness. 3 Mile Island was only the start of something bigger. They're gonna blow us apart. We are the people. Creo que durante ese periodo logramos establecer un marcador de alrededor de 4-0 a favor de Greenpeace, siendo honesto. Greenpeace eran activistas reales, y eso era un nuevo problema con el que lidiar. En los años 80 avanzábamos de forma, digamos, inevitable hacia un futuro nuclear. Y a la vez debíamos enfrentar un problema con la central nuclear de Windscale, que también bombeaba 2 millones de galones de material.
contaminado al mar de Irlanda todos los días. Toda la situación era ridícula y teníamos que abordarla de alguna manera. A primera hora, Greenpeace ya estaba en marcha. Su plan era simple: bloquear la tubería de descarga de más de 1 kilómetro de largo con tapones como este. Tuve una reunión confidencial con la prensa y dije que íbamos a taponar las tuberías, que teníamos los tapones listos, que detendríamos las descargas, pero de alguna manera se filtró y BNFL supo que íbamos a hacerlo. Por ahora, British Nuclear Fuels se nos ha adelantado. Es evidente que habían sido informados sobre lo que íbamos a hacer. Tenían días trabajando en esta tubería y es imposible para nosotros en este momento bloquearla con el material que tenemos. Fue un acto de equilibrio para tratar de lidiar con ellos con sensatez. Pero al final, si era necesario, podríamos hacer uso de la ley para evitar que hicieran cosas peligrosas. Debíamos admitir que lo que hacían no era más ilegal que lo que nosotros hacíamos y por eso fui el malo a veces. La confianza de la población bajó mucho y sin embargo la industria no se rindió. Crearon una organización llamada Comité de Concienciación Energética, cuyo lema era: no podemos continuar dependiendo del petróleo extranjero y la energía nuclear es la solución. Ellos creían profunda y quizás genuinamente en la empresa nuclear. ¿Cómo puede alguien ponerse en contra de esta tecnología? Es una tecnología milagrosa. ¿Por qué ya no la aceptan? Los defensores de la energía nuclear y los opositores a la misma no hablaban el mismo idioma. Y aunque ninguno de los bandos tenga el monopolio de los hechos, interpretan las pruebas de forma diferente. Sus preocupaciones eran diferentes. Los años 80 fueron un periodo de dificultades, pero había al menos un elemento de la industria nuclear que intentaba ocuparse de las relaciones públicas, de dar explicaciones, de aportar tranquilidad. BNFL decidió que ya no utilizaría el nombre de Windscale para la planta. Decidieron llamarla Sellafield, que era el nombre del pequeño pueblo donde se había construido en un inicio. Irónicamente, poco después de que se anunciara el cambio del nombre, BNFL fue acusada de llenar de radiactividad la costa y tener fugas en al menos 2 de sus instalaciones. Estuve tentado de ir y hablar sobre la seguridad. Me dijeron que no, que hablara sobre las cosas positivas que traerá la energía nuclear. Y así se comenzó a gestar la idea de crear un centro turístico. Porque los hechos en el centro de exposiciones de Sellafield están a la vista de todos. Bienvenidos a Sellafield, damas y caballeros. Me llamo Paul Wilson y hoy les mostraré la planta de Sellafield en una visita guiada en autobús. El recorrido incluirá una visita a la central de Calder Hall para ver la generación de electricidad allí, en la primera central nuclear de tamaño comercial del mundo. Se transmitieron mensajes subliminales de los cuales nos aprovechamos. Las personas pensaban, debe ser seguro, ¿no? Porque nos han invitado a ir. Y hacer un recorrido. Intentan ser abiertos y honestos porque nos piden que vayamos allí. Hasta entonces, la industria nuclear había sido un gran secreto. Había adquirido la reputación de no decir nada a nadie y como resultado, nadie confiaba en ella, así que apostaron por una política glasnost de transparencia y trataron de acabar con la sombra que había acompañado a la energía nuclear durante las décadas anteriores. Para saber más sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos, venga a nuestro nuevo centro turístico en Sellafield, BNFL, donde la ciencia nunca duerme. Y entonces, justo cuando la ofensiva encantadora parecía estar funcionando... De no ser porque los espectadores de la televisión moscovita estaban viendo las noticias a las 9 de la noche el lunes 28 de abril, se habrían perdido la breve y variada información sobre el mayor accidente nuclear de la historia. Un accidente que había ocurrido al menos 2 días antes, en Chernóbil, Ucrania. Chernóbil acabó por completo con el discurso de esta industria de que nunca podría haber una explosión, que un reactor nunca podría explotar como una bomba. Y en efecto, eso fue lo que sucedió. Explotó. La consecuencia es la inhabitabilidad. Después de Chernóbil, había 12.500 kilómetros cuadrados a su alrededor inhabitables, pertenecientes a Ucrania y a Bielorrusia. No había nada más que animales y pájaros.
Eran pueblos abandonados, ciudades abandonadas. Las puertas abrían y cerraban con el viento. Fue un acontecimiento dramático y, por supuesto, creó dudas generalizadas sobre la energía nuclear. Hubo un esfuerzo en conjunto por parte de todos los gobiernos occidentales para distanciarse lo más rápido posible y culpar de todo a la tecnología rusa. Se puede afirmar categóricamente que un accidente similar a ese no ocurriría en una central nuclear británica. Un reactor como el de Chernóbil no habría sido autorizado a operar en Gran Bretaña. Fue un incidente muy grave y me cuestioné si quería continuar en la industria. Llegué a la conclusión de que sí. Chernóbil no me hizo cambiar de opinión en absoluto. Antes de Chernóbil, estaba tan seguro como ahora. Nuestros estándares de seguridad son muy altos y tenemos muchos sistemas de respaldo y no creo que haya ningún problema. En los días siguientes a la catástrofe, una nube de lluvia radiactiva se desplazó hacia el oeste de Europa, para alarma de quienes se encontraban en su camino. Después del accidente de Chernóbil, en Alemania e Italia se desató la histeria colectiva. Ningún órgano humano interno puede percibir los peligros. Solo este tipo de máquinas los muestran. Así es la radioactividad. Yo estaba allí, en el patio de la escuela, con mi profesor de geografía de entonces, que había comprado un contador Geiger en la farmacia para comprobar si había altos niveles de radioactividad, pero era inútil porque no sabíamos cuál era el nivel normal. En ese momento, en el que había normas de conducta y recomendaban no comer ciertos alimentos, en ese momento, la aceptación entre la población alemana desapareció por completo. La vida era completamente normal y tranquila. Y entonces ocurre Chernóbil y nos golpea como una bomba. Nos afectó personalmente. Para mí fue una especie de revelación. Pude comprender por completo y de repente todo lo que significaba. Al principio nos llamábamos Padres contra la Energía Nuclear, pero luego dijimos, no, ese no es un buen nombre. No queremos estar en contra de algo, queremos estar a favor de algo. Y por eso nos cambiamos el nombre a Padres por un Futuro Libre de Energía Nuclear, para que quedara claro por qué luchábamos. Escribíamos historias musicales, algunas folclóricas, otras estilo rock para los jóvenes. Estas familias alemanas estaban tan comprometidas con la idea de eliminar la energía nuclear de su pueblo que hicieron un gran esfuerzo por tomar el control de la red energética local. Es muy fácil imaginar lo que sucedió. Cuando una iniciativa ciudadana dice, queremos construir nuestra propia empresa de suministro de energía para abastecer de electricidad a nuestra ciudad, al principio todos se preguntan, ¿cómo se supone que va a funcionar esto? Y por supuesto, el proveedor de energía nos dijo, les aseguramos que esto no va a funcionar. Pero contra todo pronóstico, estos rebeldes de la energía sí tuvieron éxito. Crearon una cooperativa energética de propiedad ciudadana. Teníamos una visión, la visión de un suministro de energía eléctrica sin energía nuclear, y el proveedor de energía no estaba dispuesto a hacerlo. En Gran Bretaña tenían otras cosas por las que preocuparse. A lo largo del país, los usuarios de la electricidad se están preparando, porque las 12 compañías eléctricas regionales publicarán sus ofertas. Mientras, la energía nuclear amenazaba con hundir una de las políticas estrella de Margaret Thatcher. La postergación por 6 meses de la privatización de la industria eléctrica. Serán solo 6 meses, pero igual va a suceder. ¿Es en realidad tan significativo? Creo que lo es porque indica que estos proyectos son un completo desastre. La gente ha notado incrementos en sus facturas de electricidad para justificar el camino de la privatización. Están en serios problemas porque quieren vender la industria nuclear y no les resultará nada fácil. En última instancia, se ha subestimado el coste del desmantelamiento de las centrales existentes para convertirlas en terrenos reutilizables y se han subestimado los costes que se generarán a futuro por el consumo de combustible. Creo que es muy imprudente iniciar un nuevo programa nuclear cuando ni siquiera sabemos cómo lidiar con el legado de lo ocurrido en el pasado. Nos dimos cuenta enseguida de que la industria nuclear no podía ser privatizada y le dijimos al gobierno,
no podemos hacerlo. Y el gobierno respondió, tonterías, vayan y piensen en una forma de hacerlo. Así que comenzamos a probar diferentes alternativas, pero concluimos que no podíamos hacerlo. Y la respuesta del gobierno a esto fue, de acuerdo, si no pueden hacerlo, los retiraremos. Fue realmente un momento trascendental. Unos años más tarde, el gobierno finalmente logró vender sus centrales nucleares. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la nueva empresa nuclear privada también tuviera problemas. La empresa entró en un declive financiero a partir del año 2000 y en 2002 estaba en bancarrota. Tuvo que ser rescatada por el gobierno por 340 millones de libras en un inicio y luego se pagaron más de 600 millones de libras para mantener la empresa con vida. El mensaje fue bastante claro para todos los potenciales futuros inversores nucleares. Este es un negocio muy arriesgado. La energía nuclear parecía, de repente, un área sin salida en la que trabajar. Y estas personas, en su mayoría muy cualificadas y muy inteligentes, sintieron que habían hecho una terrible elección de carrera y que toda su vida había sido desperdiciada. Recuerdo que en los años 90 llegué a un punto en el que pensé, bien, quizás el sueño nuclear ha muerto. Se trataba de un declive global, mientras que en el pasado se habían planificado 100, 300 o más plantas nuevas. En los años 90 se redujeron a menos de 20. En los Estados Unidos la industria nuclear no prosperaba, no se vendían nuevos reactores. Toda la industria se mantuvo esencialmente al borde de la muerte, muy grave. El átomo nunca había parecido tan vulnerable, pero nada tan radical como Alemania. El movimiento pacifista y el ecologista buscaban realmente una nueva plataforma y lograron encontrarla en el Parlamento. Cuando el Partido Verde conformó una alianza con los socialdemócratas de centro-izquierda en 1998, el tiempo de la energía nuclear llegó a su fin. En el año 2000, el gobierno rojiverde decidió eliminar la energía nuclear. Y así se dio inicio a un proceso con las empresas para negociar la vida útil máxima de cada planta, que hasta entonces era ilimitado. Las limitaron de tal manera que hubiera un cierre gradual. Y la otra parte del acuerdo era que una vez que los reactores que se habían construido entre los años 70 y 80 llegaran al final de su vida útil, se procedería de forma automática al abandono de la energía nuclear en Alemania. Al final, esta decisión de retirada fue apoyada por todas las partes involucradas, incluida la industria nuclear. Y esto tuvo una amplia aceptación, tanto por parte de los medios de comunicación como de la población en general. La energía atómica como fuerza del bien. El átomo era noticia de ayer. Necesitaba con desesperación recuperar la emoción de aquellos primeros años. ¿Pero cómo? La primera vez que oí el término calentamiento global fue de la boca de un ejecutivo de la industria nuclear en 1981. Le dije, ¿qué es eso? Me explicó de qué se trataba y dijo, es por eso que no podemos depender del carbón. Me gustaría poder levantar el teléfono y decir, Foro Industrial Atómico, el carbón mata. La energía es una historia que se sigue escribiendo. Sigamos escribiéndola con menos CO2. En la década del 2000, la gente comenzó a darse cuenta de que el calentamiento global era grave. Incluso los principales ecologistas empezaron a decir que tal vez sería mejor repensar el uso de la energía nuclear. La amenaza del cambio climático nos llevó a plantear la siguiente pregunta. Si quisiéramos construir plantas nucleares en Estados Unidos para el año 2010, ¿qué haría falta? Empezamos a plantear esa pregunta ante el Departamento de Energía, pero también había actores políticos. El senador Pete Domenici fue una de las principales voces en el Congreso. Creo que todos sabemos que el mundo debe tener energía nuclear tan pronto como sea posible. Financiamos y confinanciamos actividades en la industria para tratar de romper algunas de las barreras que hacían una opción inviable el uso de la energía nuclear. Y creo que fue el comienzo del cambio. Ha llegado el momento de que este país vuelva a construir centrales nucleares. Aportaremos $8,000 millones en garantías de préstamo para la construcción de la nueva planta nuclear en nuestro país en 3 décadas. La primera planta de energía nuclear nueva después de 3 décadas.
La industria nuclear estadounidense rebosaba de renovada confianza, ya que 3 empresas solicitaron la construcción de 25 nuevos reactores. Y el ambiente también cambiaba en el Reino Unido. Para 2025, si la política actual no se modifica, habrá una brecha dramática en nuestros objetivos de reducción en las emisiones de CO2. Estos hechos hacen que la sustitución por centrales nucleares vuelva a estar en la agenda. Supongo que no debería sorprendernos que los políticos digan una cosa en la oposición y otra en el gobierno. Siempre ocurre y también ocurrió con Blair. A menudo se decía que Tony Blair quería dejar un gran legado. Y parte de su legado era quizás un programa de energía nuclear que resolviera el problema del calentamiento global. Inaugurar algunas instalaciones, poner pequeñas turbinas de viento en tierra no resulta tan impresionante como iniciar un enorme programa de energía nuclear. Los sucesores de Blair fueron igual de entusiastas. En 2008, Gordon Brown pidió que se construyeran 8 nuevas centrales nucleares en el Reino Unido. Y en 2010, el nuevo gobierno de coalición de David Cameron dio luz verde a estos planes. Incluso los alemanes parecían dispuestos a dar otra oportunidad al átomo. La industria nuclear sabía que Merkel se estaba replanteando su posición anterior y entonces cuando la CDU y el FDP, el Partido Liberal, conformaron el gobierno, acordaron dar marcha atrás en la decisión y no eliminar la energía nuclear. La idea principal en aquel momento era utilizar las centrales nucleares durante todo el tiempo que fuera técnicamente posible y luego tasar los ingresos adicionales resultantes y utilizar este dinero para financiar cambios en el escenario de la política energética en Alemania. Y los franceses esperaban poder repetir su éxito nuclear en la escena internacional. Cuando Sarkozy llegó al poder, muchos de los viajes que hizo al extranjero implicaron la búsqueda de acuerdos nucleares. Firmó contratos con China, firmó acuerdos de cooperación nuclear con varios países del norte de África y de Oriente Medio. No podemos olvidar que no se puede construir un número infinito de reactores en Francia. En cuanto a las centrales eléctricas, casi el 80% de nuestra electricidad, el 75%, el 80%, viene de la energía nuclear. Así que, para mantener Areva y EDF en el negocio, tienen que exportar. Lo extraordinario que ocurrió al mirar atrás fue que la energía británica, la industria nuclear británica, se convirtió en la industria nuclear francesa y fue adquirida por EDF, la empresa de energía del gobierno francés. Dicen que el mercado británico es ahora el más importante porque nuestras necesidades energéticas son las más grandes y urgentes. Están tan seguros de ello que se han comprometido por 60 años. Cuando la primera década del nuevo siglo llegó a su fin, el renacimiento nuclear estaba en pleno apogeo. Y entonces... Recuerdo la mañana en la que me desperté y oí que hubo un terremoto y un tsunami en Japón. De inmediato comencé a pensar en los amigos que tengo allá, así que al llegar a mi oficina intenté contactarlos por correo electrónico y también estaba viendo las noticias. Y comenzaron a informar que había un problema en una de las plantas nucleares. En el pasado, la peor radiactividad del planeta provenía de las pruebas de armamento. Ahora proviene de los accidentes por parte de civiles. Recuerdo que había un alto funcionario que estaba viendo las imágenes en la televisión, estaba casi llorando. Recuerdo que se dirigió a mí y me dijo, he pasado toda mi carrera tratando de evitar que algo así suceda y ahora estoy viendo cómo ocurre en la televisión. Fue un momento muy emotivo. Este era un reactor diseñado por Occidente, construido en Japón, un país muy avanzado, con excelentes ingenieros y sin embargo esto sucedió. La lección más importante de Fukushima es que, incluso si se hace todo lo posible para prepararse para un desastre natural que podría afectar a una planta como esta, puedes cometer errores. No creemos que haya una posibilidad considerable de que la radiación nociva llegue al sur de California. El secretario principal del gabinete de Japón trató de calmar los ánimos.
Dijo que, aunque se produjera una segunda explosión, el reactor en sí no se vería afectado. Cuando ocurrió el evento de Fukushima, pudimos evidenciar que el equipo de limitación de daños de la industria nuclear había entrado en acción. El destino quiso que yo estuviera de vacaciones con mi esposa en Japón. Recuerdo en ese momento haber escuchado las declaraciones del gobierno japonés y no pude evitar pensar en la ironía de este comunicado. El país que inspiró el mensaje del átomo pacífico en la década de 1950 ahora daba una rueda de prensa sobre sus medidas de protección contra la energía atómica. Muchos comunicados y correos electrónicos extraordinarios circularon en ese momento, pero recuerdo el de un alto funcionario del Departamento de Negocios, cuyo nombre todavía no conozco, pero que es evidente que pertenece a la vieja escuela. Dijo, debemos hacer lo que podamos para impedir que los grupos antinucleares transmitan sus mensajes. Enfrentando su mayor dolor de cabeza en materia de relaciones públicas desde Chernóbil, los gobiernos se unieron a la industria para mostrar su apoyo a la energía nuclear, con una excepción muy evidente. Después de lo ocurrido en Fukushima, nos preocupa algo más. Es la vulnerabilidad al riesgo y también la probabilidad de ser vulnerables. Por lo tanto, se pondrá fin al uso de la energía nuclear en Alemania en 2022. Creo que el abandono de la energía nuclear fue un gran paso para Merkel personalmente. Como sabemos, la señora Merkel es física y de hecho solía ser una promotora de la energía nuclear en los años 90. Incluso consideraba la posibilidad de construir nuevas centrales nucleares. La élite política de Alemania se vio realmente sacudida por Fukushima. Fukushima por sí sola no habría sido suficiente. El hecho de que se produjera este dramático giro en Alemania tuvo que ver con el hecho de que, en primer lugar, seguía habiendo un amplio consenso entre la población en contra y, en segundo lugar, había un movimiento activo que marchaba por Berlín con decenas de miles de personas como a finales de los años 70. Creo que hay que ver esto como el último paso en una larga despedida de la energía nuclear que se inició en los años 70 y aún persiste. Hoy en día no se puede encontrar ningún partido político que quiera siquiera discutir sobre la energía nuclear en lo más mínimo, así que el tema está superado por completo. En Alemania, la energía nuclear está oficialmente acabada. En otros lugares no es así, pero no está precisamente en su apogeo. Ya no tenemos combustibles nucleares británicos, y eso me entristece. Algunos de los antiguos directores nos reunimos una vez al año para cenar. Lo haremos el próximo mes. Nos sentamos a la mesa para beber una copa de vino o una cerveza, y lamentamos muchísimo lo que le sucedió a nuestra industria. En este momento, la energía solar y la energía eólica están creciendo tan rápido y los costes están disminuyendo tan rápido que la energía nuclear es como un viejo dinosaurio, no puede seguir el ritmo. Una noticia de última hora que queremos compartir con ustedes esta mañana. El propietario de la central nuclear de Kewaunee dice que cerrará la planta el próximo año. La única central nuclear de Massachusetts cerrará en 2019. El cambio en el panorama energético de California provoca el cierre de la central nuclear Diablo Canyon. El verdadero factor en los Estados Unidos es la practicidad. Hemos descubierto el gas natural en grandes cantidades y es menos costoso y más fácil de trabajar. Francia no tiene dinero para sustituir sus 58 centrales nucleares. No hay renacimiento nuclear. Es solo un cuento de hadas de la propaganda. Pero es innegable que la energía nuclear aún tiene defensores. Una de las cosas que queremos hacer en el departamento es que la energía nuclear vuelva a ser genial. ¿Cuáles son las objeciones de aquellos que se oponen a la energía nuclear? ¿Podemos resolverlo técnicamente? ¿Podemos hacer que la energía nuclear no produzca residuos que duren cientos de miles de años? ¿Podemos hacer centrales nucleares que no se fundan? Creo que la respuesta a estas preguntas, de hecho, es sí. Y docenas de nuevas empresas nucleares apuestan por reactores experimentales de nueva generación para salvar a la industria en declive, aunque todavía no está claro si tendrán éxito.
No se puede decir si lo lograrán o no, porque en el caso de la última generación de reactores no hay suficiente experiencia ni conocimiento sobre si se pueden reducir los costes. Solía decir que el mejor reactor era un reactor de papel. Era el reactor que solo existía sobre el papel, porque una vez que se empieza a verter el hormigón y a soldar el acero, resulta ser mucho más difícil de lo que se pensaba. Así ha sido históricamente con todos los diseños de reactores que se han intentado. No creo que se pueda tener la seguridad de que vaya a suceder esta vez en el mundo occidental. Creo que podemos estar seguros de que va a suceder en el lejano oriente. Algunos de los jugadores más antiguos del juego nuclear se dirigen ahora a China, Les puedo asegurar que este es un día importante para Gran Bretaña. dispuestos a pagar lo que sea necesario para mantener vivo el sueño nuclear. El centro de atención ha sido una planta llamada Hinkley Point C, y la concesión fue dada por EDF, la cual se hizo sin ninguna subvención pública, lo que resultó ser un completo disparate. Mi opinión es que EDF negoció bastante bien. Con el entonces gobierno de Cameron, negociaron diciendo, ustedes no tendrán que pagar nada. Los socios franceses y chinos lo pagarán todo, pero a cambio ustedes nos garantizarán recuperar nuestra inversión. Las subvenciones fueron cada vez menos discretas, hasta que llegaron al punto de ofrecer un precio garantizado por la electricidad durante 35 años, al triple de la tarifa vigente en el Reino Unido. Justo después del Brexit, Theresa May dijo que cuestionaba el acuerdo que fue alcanzado entre el gobierno de Cameron y la EDF. Y entonces los chinos intervinieron. Al parecer, esta intervención china llevó al gobierno de May a hacer una reconsideración y el final está bien encaminado ahora. China es hoy el único país importante que construye con éxito reactores en su país y vende su experiencia al extranjero. Pero solo el tiempo dirá si los magnates chinos de la energía nuclear pueden escapar de las presiones políticas que han asolado a sus homólogos occidentales durante décadas. Es una tecnología intrínsecamente política debido a la naturaleza de los riesgos y los aspectos de seguridad. Es económicamente algo tan complejo, tan difícil, tan engañoso, que está siendo arrastrado por su propio peso muerto. A menos de que haya un gran avance hacia una forma fundamentalmente más económica de energía nuclear, esta siempre va a estar luchando por sobrevivir. La energía nuclear siempre ha contado con el apoyo de científicos, ingenieros y políticos que se consideraban los más capacitados para decidir su futuro. Se pensaba que si la población los dejaba en paz, ellos controlarían la tecnología, arreglarían los problemas, los accidentes. Es como decir, si nos dejan seguir trabajando, nos encargaremos de todas sus preocupaciones y todos sus problemas. Pero cuando se trata de la relación entre el átomo y nosotros, la historia sugiere que, al final, seremos nosotros quienes decidamos. Quienes venden ordenadores piensan en todo tipo de razones por las que la gente debería comprar ordenadores, igual que estos tipos piensan en todo tipo de razones para que compremos centrales nucleares. Porque eso es lo que están vendiendo. Nosotros somos quienes tenemos que decidir si queremos comprarlas.